Escuché a mis padres planear mudar a mi hermana a mi apartamento a través de la cámara de seguridad que instalé en la sala de estar. Mi padre le estaba explicando a mi madre que una vez que Julia estuviera instalada, Marina no tendría corazón para echar a su propia hermana embarazada. Los vi midiendo mis muebles, planeando dónde poner la cuna e incluso a mi hermana eligiendo cuál sería la nueva habitación del bebé, mi oficina en casa donde atendía a mis pacientes en línea. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Allí estaban ellos dentro de mi apartamento que había comprado con mi dinero después de 6 años de turnos brutales de residencia tratándolo como propiedad comunitaria. La rabia que me inundó era candente. Pero lo que salió de mi boca fue risa. Risa fría y aguda que hizo que mi colega el Dr. Stevens levantara la vista de sus gráficos con preocupación. A través de la transmisión de la cámara vi a mi madre abrir mi armario y empezar a sacar mi ropa. Esto puede ir al almacén, dijo casualmente arrojando mis blazers de diseñador sobre la cama como basura. Mi padre asintió con aprobación mientras medía la pared para lo que parecía un cambiador. Julia, embarazada de 7 meses e irradiando prepotencia, se dejó caer en mi sofá de cuero y puso sus pies hinchados sobre mi mesa de café. Este lugar es perfecto, arrulló. Mucho mejor que ese apartamento estrecho que Marcus y yo hemos estado mirando. Y no es como si Marina necesitara todo este espacio solo para ella. Lo que no sabían era que yo no era solo una psicóloga clínica que casualmente tenía cámaras de seguridad. También era la hija que había estado documentando meticulosamente cada conversación, cada comentario despectivo cada vez que habían elegido a Julia por encima de mí durante los últimos 29 años. Y acababa de darme cuenta de que la llave de repuesto que les había dado para emergencias estaba a punto de convertirse en la cuerda con la que se ahorcarían. Crecí en Miami, la hija mayor de Ricardo y Camila Castaños. Mi padre era dueño de un concesionario de automóviles exitoso y mi madre dirigía un pequeño negocio de catering. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. O al menos se aseguraron de que Julia estuviera cómoda. Desde el momento en que nació mi hermana, cuando yo tenía 7 años, me volví invisible. La primogénita querida se transformó de la noche a la mañana en la responsable. La que no necesitaba atención porque era tan madura para su edad. Julia tomó lecciones de piano mientras a mí me decían que la música no era práctica. Ella recibió un coche nuevo para su 16º cumpleaños mientras yo trabajaba en 2 empleos para comprar mi propio Honda destartalado. Cuando fui aceptada en Stanford para mi título universitario, mis padres sugirieron que la universidad comunitaria sería más sensata financieramente. Cuando Julia apenas raspó para entrar en una universidad estatal, le hicieron una fiesta y le compraron un condominio cerca del campus. El patrón era tan consistente que se convirtió en mi normalidad hasta que la terapia a principios de mis 20 me ayudó a ver cuán profundamente jodido estaba todo. Trabajé arduamente para convertirme en psicóloga clínica especializándome en trauma familiar y sistemas familiares narcisistas. La ironía no se me escapó. Compré este apartamento hace 2 años en un edificio seguro en Coral Gables, mi santuario de la toxicidad con la que había crecido. Les di a mis padres una llave porque a pesar de todo una parte patética de mí todavía anhelaba su aprobación. Esa llave estaba a punto de costarles más de lo que podían imaginar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Julia. Hola, ¿sí podemos hablar? Tengo un gran favor que pedirte. Sonreí a la pantalla. Se creían tan inteligentes entrando a mi apartamento para presentarme un hecho consumado. Lo que no se dieron cuenta fue que instalé esas cámaras después de que mi madre tomara prestado el collar de perlas de mi abuela de mi joyero durante su última visita. Lo único que tenía de la madre de mi padre, quien siempre me había hecho sentir vista. Lo encontré semanas después en las fotos de Instagram de Julia colgado alrededor de su cuello en alguna fiesta. Claro, respondí por mensaje de texto. ¿Por qué no vienen todos a cenar el sábado? Yo cocino. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Probablemente estaban consultando, preguntándose si de alguna manera yo sabía. Finalmente. Perfecto. No puedo esperar. Tenía 4 días para prepararme. 4 días para preparar el escenario para la cena familiar más satisfactoria de mi vida. Porque lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que había estado en contacto con los padres de Marcus durante los últimos 3 meses. Me contactaron después de que Julia convenciera a su hijo de cortar lazos, preocupados por algunos comportamientos inquietantes que habían notado.
Resultó que Julia había estado aislando sistemáticamente a Marcus de su familia mientras drenaba sus cuentas bancarias. El bebé ni siquiera era suyo. Pero esa revelación vendría después. Primero necesitaba dejarlos caer en la trampa que ellos mismos habían construido. El sábado llegó con un clima perfecto en Miami soleado con suficiente brisa para hacer agradable la temperatura. Había pasado la semana preparando no solo la comida sino también la documentación. Cada pieza de evidencia meticulosamente organizada en carpetas tanto digitales como físicas. Mi apartamento parecía inmaculado casi como una sala de exposiciones, lo que haría que su intrusión fuera aún más discordante cuando revelara lo que sabía. Llegaron a las 6 en punto mis padres llevando vino y un postre caro de la pastelería favorita de mi madre. Julia entró tambaleándose detrás de ellos, una mano en su vientre, la otra agarrando el brazo de Marcus como un salvavidas. Él parecía incómodo, sus ojos se movían alrededor de mi apartamento con algo que parecía culpa. Interesante. Marina, cariño, tu lugar se ve maravilloso, mi madre efusivamente besando mi mejilla mientras escaneaba la habitación con la evaluación depredadora de alguien que planea renovaciones. Mi padre se dirigió directamente a la sala de estar, su mirada se detuvo en las paredes que habían medido hace solo unos días. Gracias, mamá. Me encanta este lugar. Trabajé duro para pagarlo. Enfatice la palabra pagarlo solo un poco observando las reacciones. Julia cambió su peso de repente, fascinada por su teléfono. La cena era mi especialidad, arroz con pollo, tostones y la receta secreta de mi abuela para el flan. La misma abuela cuyo collar se encontraba actualmente en mi joyero en el piso de arriba, recuperado del apartamento de Julia durante una visita que ella no sabía que había hecho. Aprendí a forzar cerraduras de un paciente que había sido un ex cerrajero, una de las muchas habilidades útiles adquiridas a través de mi profesión. Entonces, Julia, dije sirviendo el arroz con precisión quirúrgica. ¿Cómo va la búsqueda de apartamento? ¿Han encontrado algo en su rango de precios todavía? Ella intercambió miradas con nuestros padres. En realidad eso es algo de lo que queríamos hablar contigo. Marcus y yo hemos estado buscando, pero todo lo decente es muy caro y con la llegada del bebé pensamos. Mi padre interrumpió suavemente, que quizás podrías ayudar a tu hermana. Tienes esa habitación extra vacía. Tomé un sorbo lento de vino saboreando el momento. La oficina en casa donde realizo sesiones con pacientes. Podrías hacer eso en otro lugar, dijo mi madre despectivamente. La familia es lo primero, Marina. Tu hermana te necesita. La audacia era impresionante. Dejé mi copa de vino con cuidado deliberado. Eso es interesante porque podría haber jurado que los vi a todos aquí a principios de esta semana midiendo mis muebles, planeando dónde poner una cuna sin preguntarme, sin siquiera decírmelo. El silencio que cayó sobre la mesa fue delicioso. El rostro de Julia se puso pálido, luego se enrojeció. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi madre abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo como un pez jadeando por aire. Tengo cámaras de seguridad, continué conversacionalmente cortando mi pollo. Unas de muy alta calidad. Las instalé después de que mamá tomara prestado el collar de la abuela sin preguntar. ¿Recuerdas eso, Julia? ¿Las perlas que usaste en la fiesta de Sandra? ¿Las que le dijiste a todos que Marcus te compró? La cabeza de Marcus se giró hacia Julia. Dijiste que eran de tu abuela, que ella te los dio antes de morir. Ella se los dio a alguien antes de morir, sonreí. A mí. En su testamento. Específicamente a mí, porque sabía exactamente qué tipo de dinámicas familiares estaban en juego. Julia simplemente se sirvió ella misma cuando mamá los tomó prestados de mi apartamento. Esto es ridículo, bramó mi padre. Somos tu familia. Solo estábamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? ¿Irrumpiendo en mi casa? ¿Planeando mudar a Julia sin mi consentimiento? ¿Asumiendo que simplemente lo aceptaría porque no tendría corazón para echar a mi hermana embarazada? Esas fueron tus palabras exactas, papá. ¿Te gustaría que ponga el audio? Saqué mi teléfono ya preparado para la grabación. La voz de mi padre llenó mi comedor. Una vez que Julia esté instalada, Marina no tendrá corazón para echar a su propia hermana embarazada. Solo necesitamos mudar sus cosas mientras Marina está en esa conferencia el próximo mes. Marcus se echó hacia atrás de la mesa, su rostro una máscara de traición.
¿Estabas planeando mudarte sin decírmelo? Hemos estado buscando apartamentos juntos y planeabas solo. ¿Qué? ¿Dejarme? No, cariño, eso no es. Julia trató de alcanzarlo, pero él se apartó bruscamente. No. Simplemente no lo hagas. Me miró con algo parecido a respeto. Doctora Castaños, me disculpo por ser parte de esto. Yo no lo sabía. Sé que no lo sabías, Marcus. De hecho, sé muchas cosas. Como que Julia vació tu cuenta de ahorros el mes pasado. Como ha estado tomando dinero de tus padres mientras te decía que te cortaron. Como te convenció de dejar de hablarles mintiendo sobre cosas que supuestamente dijeron sobre ti. Julia se puso de pie abruptamente, las lágrimas corrían por su rostro. Estás arruinando todo. Siempre has estado celosa de mí, siempre tratando de hacerme quedar mal. Siéntate. Mi voz era hielo. Aún no hemos terminado. La orden en mi tono me sorprendió incluso a mí, pero años de manejar intervenciones de crisis con pacientes volátiles me habían enseñado a proyectar autoridad. Julia se hundió de nuevo en su silla, sus lágrimas momentáneamente congeladas por el shock. Marcus permaneció de pie agarrando el respaldo de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto es lo que va a pasar, continué con mi voz firme y clínica. Te vas a sentar aquí y escuchar todo lo que sé. Luego te vas a ir de mi apartamento a devolver mi llave de repuesto y nunca volverás a entrar a mi casa sin ser invitada. Y si tienes mucha suerte, puede que no presente cargos por allanamiento de morada y robo. Mi madre encontró su voz. Marina, esta es tu familia. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu hermana embarazada? Me reí, un sonido genuino y amargo que la hizo estremecerse. ¿Cruel? Mamá, voy a decirte lo que es cruel. Cruel es hacer que tu hija de 7 años se sienta invisible en el momento en que nace su hermana. Cruel es decirle a esa hija que Stanford era demasiado caro mientras le compras un condominio a su hermana. Cruel es robar las joyas de su abuela muerta y dárselas a la niña de oro. Cruel es irrumpir en su casa y planear apoderarse de su vida sin su consentimiento. Me levanté y caminé hacia mi oficina en casa, volviendo con una carpeta gruesa. Estos son 29 años de documentación. Cada desprecio, cada comparación, cada vez que elegiste a Julia por encima de mí. Tarea de terapia, la llamó mi terapeuta. Documenta los patrones, dijo. Lo necesitarás para mantener los límites. Dejé caer la carpeta sobre la mesa. Se derramaron fotografías. Mis padres en la graduación universitaria de Julia, radiantes de orgullo. Mi propia graduación de Stanford, que se perdieron porque coincidía con los exámenes finales del semestre de Julia. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde mi madre me pedía que fuera comprensiva acerca de que Julia tomara prestado dinero que nunca devolvió. Extractos bancarios que mostraban los $15,000 que le presté a mi hermana para el trabajo dental de emergencia, que en realidad habían financiado unas vacaciones en Cancún con sus amigos. Pero la mejor parte, dije sacando otro sobre. ¿Qué es esto? Se lo deslicé a Marcus. Ábrelo. Sus manos temblaron mientras abría el sobre y sacaba los resultados de la prueba de ADN. Su rostro pasó de pálido a gris mientras leía. Esto dice que no soy el padre. No lo eres. Mantuve mi voz suave, profesional. El padre real es Brett Kovach. Fue el novio de Julia en la escuela secundaria, el que se mudó a Atlanta el año pasado. Han estado teniendo una aventura durante 18 meses. El bebé nacerá exactamente 38 semanas después de su última visita a Miami. Las lágrimas de Julia se habían detenido. En su lugar había algo frío y calculador. La máscara finalmente se estaba cayendo. No puedes probar eso. En realidad sí puedo. Los padres de Brett contrataron a un investigador privado después de que él comenzó a enviar grandes sumas de dinero a una dirección de Miami. El investigador encontró su correspondencia. Toda. Los planes para hacer pasar al bebé como de Marcus. Las discusiones sobre cuánto apoyo infantil podrías obtener. El plan de respaldo de mudarse conmigo si Marcus se enteraba, porque Marina es demasiado débil para decirle no a la familia. Me volví hacia mis padres. ¿Sabían algo de esto? El rostro de mi padre era de piedra, pero algo parpadeó en sus ojos. Duda.
Por primera vez estaba mirando a Julia con algo más que adoración ciega. Por supuesto que no lo sabían, escupió Julia. Porque no necesitan saber todo sobre mi vida. A diferencia de ti, Marina. Yo no informo cada detalle a mamá y papá para su aprobación. No estuve de acuerdo. Simplemente los manipulas para que te den todo lo que quieres mientras destruyes a cualquiera que se interponga en tu camino, incluyendo a tu propia hermana. Incluyendo a Marcus. Incluyendo a su familia. Marcus estaba mirando los resultados del ADN como si pudieran reordenarse en diferentes palabras. Te propuse matrimonio. Iba a criar a este niño. Corté a mis padres porque dijiste que te faltaron al respeto. Todo fue mentira. Ella les dijo a tus padres que la estabas controlando, dije en voz baja. Que la estabas aislando de su familia. Darbo clásico. Negar, atacar, invertir, víctima y agresor. Es una táctica de manipulación utilizada por abusadores. Tus padres me contactaron hace 3 meses desesperados por entender lo que le estaba pasando a su hijo. Soy una psicóloga que se especializa en trauma familiar. Encontraron mi perfil profesional y vieron el parecido familiar en mis fotos. Saqué mi teléfono y le mostré la cadena de correos electrónicos. Hemos estado trabajando juntos para documentar todo. Cada mentira que Julia te dijo sobre ellos, cada manipulación, cada instancia de abuso financiero. Tu madre ha estado devastada, Marcus. Ella cree que te falló como madre. Por favor, gruñó Julia, su fachada completamente destrozada. Ahora la madre de Marcus es una perra controladora que no podía soportar que su precioso bebé la eligiera a mí. Le hice un favor al cortarla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Mi madre jadeó. Incluso mi padre pareció sorprendido por el veneno en la voz de Julia. La expresión de Marcus se endureció en algo que nunca había visto antes. Rabia pura y fría. Quítate de mi vista. Hemos terminado. El compromiso se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el fraude prenatal. ¿Fraude prenatal? La risa de Julia fue estridente. Eso ni siquiera es algo real. Lo es en Florida, dije con calma. El fraude de paternidad es motivo de cargos penales y demandas civiles. Marcus puede demandar por daños y perjuicios, angustia emocional y recuperación de cualquier dinero gastado en atención prenatal y preparativos para un niño que no es suyo. También puede presentar cargos por robo con respecto al dinero que tomaste de sus cuentas sin permiso. Me dirigí a mis padres. ¿Y ustedes dos? Son cómplices de allanamiento de morada. Tengo imágenes de vídeo de ustedes usando mi llave de repuesto para entrar a mi apartamento sin permiso ni notificación. En Florida eso es allanamiento criminal incluso con una llave, ya que no tenían consentimiento para entrar. Súmenle la conspiración para cometer fraude de vivienda al mudar a alguien a mi casa sin mi conocimiento o acuerdo, y estamos hablando de cargos serios. El rostro de mi madre se arrugó. Marina, por favor. Somos tus padres. Cometimos un error, pero... Ustedes cometieron 29 años de errores, mamá. Este fue solo el que finalmente capturé en cámara. El apartamento cayó en un silencio sofocante. Mi padre se sentó rígido, su sonrisa de concesionario de coches completamente desaparecida, reemplazada por algo que se parecía casi al miedo. Mi madre agarró su servilleta, el rímel comenzando a correr por sus mejillas. El rostro de Julia pasó por emociones, rabia, pánico, cálculo, como si estuviera repasando mentalmente sus opciones y encontrándolas todas bloqueadas. Marcus rompió el silencio primero. Necesito irme. Doctora Castaños, gracias por decirme la verdad. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, Julia. Agarró su chaqueta del respaldo de su silla y caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Mis padres tenían razón sobre ti. Debí haberlos escuchado. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que de alguna manera se sintió más fuerte que si la hubiera cerrado de golpe. Julia se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. Perra engreída. ¿Te crees tan inteligente, tan superior con tu elegante título y tu pequeño apartamento perfecto? Has arruinado mi vida. No, dije, mi voz tranquila y clínica. Arruinaste tu propia vida. Yo solo sostuve un espejo. Somos familia, gritó. Se supone que debes apoyarme pase lo que pase.
La familia no irrumpe en las casas de los demás. La familia no roba. La familia no miente ni manipula ni destruye la vida de las personas para beneficio personal. Lo que le hiciste a Marcus, a sus padres, a mí, eso no es familia. Eso es abuso. Mi padre finalmente habló, su voz pesada. Marina, creo que estás siendo dura. Julia cometió algunos errores, sí, pero sigue siendo tu hermana. Está embarazada y asustada. ¿Asustada? Lo interrumpí. No está asustada, papá. Está enojada porque la atraparon. Hay una diferencia. Saqué otra carpeta. ¿Quieres saber qué más encontré cuando comencé a investigar? Julia tiene 3 tarjetas de crédito a tu nombre, mamá. Las abrió hace 2 años usando tu información. La deuda total es de $47.000. Ha estado haciendo pagos mínimos desde la cuenta de Marcus para evitar que te enteres. La mano de mi madre voló a su boca. No, eso no es posible. Yo habría recibido extractos. Ella cambió la dirección de correo a un apartado de correos. Tengo la documentación aquí mismo. Puedes verificarlo con las compañías de tarjetas de crédito el lunes. Vi el rostro de mi madre desmoronarse mientras la verdad se asimilaba. Mi padre agarró la carpeta y comenzó a hojear las páginas. Su expresión se oscurecía con cada documento que leía. Hay más, continué implacablemente. El trabajo dental de emergencia, para el que le presté dinero, nunca ocurrió. La oportunidad de negocio, en la que papá invirtió $25.000 el año pasado. No hubo negocio. Ella usó ese dinero para pagarle a Brett cuando él amenazó con contarle a Marcus sobre la aventura. ¿El portátil robado que reemplazaste para ella, mamá? Lo vendió en eBay para comprar bolsos de diseñador. El rostro de Julia había pasado de rojo a blanco. ¿Revisaste mis registros privados? Eso es ilegal. No, no lo es. No cuando alguien solicita protección contra el fraude y descubre que su identidad ha sido robada. No cuando una víctima de abuso financiero solicita documentación para procedimientos legales. No cuando una psicóloga con licencia es citada para proporcionar testimonio experto en un caso que involucra abuso financiero de ancianos. La palabra ancianos hizo que mis padres se estremecieran. Aún no tenían ni 60 años, pero legalmente el fraude con tarjetas de crédito podría clasificarse como explotación de adultos vulnerables si lo enmarcaba correctamente. No lo harías, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. Pruébame, lo miré fijamente. Entraste en mi casa, planeaste apoderarte de ella y asumiste que sería demasiado débil, demasiado desesperada por tu aprobación para contraatacar. Pasaste toda mi vida enseñándome que no importaba. Que las necesidades de Julia siempre eran lo primero, que debería estar agradecida por las migajas de atención que me arrojaban. Bueno, felicidades. Me enseñaron exactamente cuánto podía confiar en la familia. La lección se aprendió, papá. Realmente se aprendió. Mi madre estaba llorando abiertamente ahora. ¿Cómo puedes ser tan fría? Te criamos, nos sacrificamos por ti. Me criaste para ser invisible. No sacrificaste nada por mí, que no le dieras el doble a Julia. ¿Y sabes cuál es la peor parte? La habría ayudado si hubiera venido a mí honestamente. Si hubiera preguntado en lugar de conspirar, probablemente le habría permitido quedarse aquí temporalmente mientras resolvía las cosas. No soy cruel, mamá. Solo estoy harta de ser un felpudo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Fuera todos ustedes. Tienen 5 minutos para irse antes de que llame a la policía y los haga desalojar por allanamiento. Julia agarró su bolso, sus movimientos bruscos y enojados. Esto no ha terminado, Marina. No puedes simplemente. Sí ha terminado. Y si me contactas de nuevo, si te acercas a mi casa, si tan solo mencionas mi nombre en las redes sociales, presentaré cargos por todo lo que he documentado. El fraude, el robo, el allanamiento, todo. Serás afortunada si no estás en la cárcel cuando nazca ese bebé. Salió a toda prisa, cerrando la puerta lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el marco. Mis padres se movieron más lentamente, mi madre todavía llorando, el rostro de mi padre una máscara de furia controlada que reconocí desde mi infancia. La expresión que solía hacerme encogerme y disculparme por existir. Ya no. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja mientras pasaba junto a mí. La familia es todo lo que tienes en este mundo, Marina.
Cuando estés sola y miserable no vuelvas arrastrándote hacia nosotros. No lo haré, prometí. Tengo mucha familia, papá. Tengo amigos que realmente se preocupan por mí. Tengo colegas que me respetan. Tengo pacientes que confían en mí. Lo que ya no tengo es gente que me trata como un plan de respaldo y un cajero automático. Después de que se fueron cerré la puerta, puse el cerrojo y me apoyé en ella. Mis manos temblaban ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Acababa de explotar a toda mi familia en una cena. Pero mientras miraba alrededor de mi apartamento, mi hermoso santuario ganado con tanto esfuerzo, sentí algo que no había sentido en años al pensar en mi familia: alivio. El lunes por la mañana llegó con una serie de mensajes de texto de mi madre, cada uno más desesperado que el anterior. Bloqueé su número después del quinto mensaje, luego bloqueé a mi padre y a Julia también. La libertad era embriagadora. Pasé 29 años tratando de ganarme su amor y me tomó una cena darme cuenta de que nunca lo había tenido para empezar. Marcus llamó esa tarde. Doctora Castaños, quería agradecerle de nuevo. Hablé con mis padres. Están dispuestos a proporcionar declaraciones sobre todo lo que Julia me dijo sobre ellos. Mi abogado dice que tenemos un caso sólido por fraude y robo. Me alegra que te estés reconectando con ellos, dije. Te aman, Marcus. Solo estaban tratando de protegerte de alguien que podían ver que era peligroso. Debí haber escuchado antes. Su voz era espesa de arrepentimiento. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Por qué me ayudaste? Apenas me conoces. Porque sé lo que se siente ser manipulado por la familia. Y porque alguien debería haberte protegido. Ojalá alguien me hubiera protegido a mí. La semana que siguió fue un caos. Julia intentó adelantarse a la historia publicando en las redes sociales sobre su hermana cruel y celosa que la echó mientras estaba embarazada. Le salió el tiro por la culata espectacularmente cuando la madre de Marcus, una mujer sin paciencia para tonterías, publicó los resultados del ADN públicamente junto con capturas de pantalla de los mensajes de Julia a Brett discutiendo el fraude de paternidad. La publicación se volvió viral en nuestra comunidad local. Los amigos de mis padres comenzaron a distanciarse. El negocio de catering de mi madre sufrió un golpe ya que los clientes cancelaron pedidos discretamente. El concesionario de mi padre experimentó una desaceleración cuando la gente comenzó a atar cabos. Si él había permitido este comportamiento en su hija, ¿qué tan honesto era en sus negocios? No sentí satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentí culpa. Habían tomado sus decisiones. Ahora estaban viviendo con las consecuencias. Brett Kovach, curiosamente, no quería tener nada que ver con la situación. Su abogado envió una carta de cese y desista a Julia exigiendo que dejara de afirmar que él era el padre y amenazando con acciones legales si ella solicitaba la manutención de los hijos. Resultó que Brett estaba comprometido con alguien en Atlanta y no tenía intención de reconocer a un hijo de una aventura. Julia terminó mudándose de nuevo con mis padres, su embarazo ahora una letra escarlata en nuestra comunidad. Cada intento que hizo para rehabilitar su imagen fue recibido con la fría y dura evidencia que yo había compilado. La investigación de fraude con tarjetas de crédito estaba avanzando y mi madre tuvo que presentar un informe policial para comenzar el proceso de limpiar su nombre y crédito. Mi padre llamó desde un número que no reconocí. Contesté por error pensando que era un paciente. Marina, necesitamos hablar. Tu madre está devastada. Ha tenido que cerrar su negocio. La gente nos está tratando como criminales. Ustedes son criminales, papá. Irrumpieron en mi casa. La identidad de mamá fue robada por su propia hija con tu conocimiento y aprobación tácita. Le enseñaste a Julia que las reglas no se aplican a ella, que podía tomar lo que quisiera de quien quisiera. Esta es solo la factura que llega a pagar. Ella es tu hermana. Necesita apoyo familiar en este momento. Entonces apóyenla ustedes mismos. Han pasado 3 décadas eligiéndola a ella por encima de mí. No se detengan ahora. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de tu madre y de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Miré alrededor de mi apartamento pacífico y seguro. Finalmente verdaderamente mío. ¿Qué hay de ustedes? Estaban dispuestos a dejar que Julia se apoderara de mi casa. Estaban en el plan. Midieron mis muebles para su cuna.
Ni una sola vez me preguntaron si estaría de acuerdo porque nunca les importó si estaba de acuerdo con algo. Simplemente esperaban que me alineara como siempre lo hice. Somos tus padres. Ustedes fueron donantes de esperma y óvulos que me mantuvieron alimentada y alojada. Eso no es lo mismo que ser padres. Los padres reales no eligen favoritos. Los padres reales no permiten que un hijo destruya al otro. Los padres reales no irrumpen en la casa de su hija y conspiran para apoderarse de ella. Colgué. No volvió a llamar. 3 semanas después de la cena se presentó la demanda de Marcus. Julia estaba siendo demandada por $150.000 en daños. El costo del anillo de compromiso, el dinero que había tomado de sus cuentas, angustia emocional y el costo de la atención prenatal para un niño que no era suyo. Su abogado confiaba en que ganarían. La investigación de fraude con tarjetas de crédito había escalado. Los fiscales estaban considerando cargos no solo contra Julia sino potencialmente contra mis padres por no denunciar el fraude una vez que se dieron cuenta. Mi madre tuvo que contratar a un abogado de defensa criminal. En cuanto a mí, estaba prosperando. Mi práctica estaba más ocupada que nunca. Aparentemente mi historia había resonado en otras personas lidiando con familias tóxicas y las referencias estaban llegando a raudales. Había comenzado un grupo de apoyo para chivos expiatorios familiares, personas que habían sido designadas como el niño problemático mientras sus hermanos se salían con la suya con todo. Cada sesión me recordaba que no estaba sola, que mi experiencia era válida y que cortar lazos con miembros de la familia tóxicos no era egoísta, era supervivencia. Julia dio a luz en diciembre, 3 meses después de nuestra confrontación. Llamó a la bebé Sofía. Brett envió un kit de prueba de ADN a su habitación del hospital con una nota diciendo que solo reconocería la paternidad si la prueba lo demostraba, pero que no quería tener nada que ver con ella personalmente. La prueba resultó positiva. El abogado de Brett negoció un acuerdo de manutención de los hijos que requería que Julia renunciara a cualquier derecho a contactarlo a él o a su nueva esposa. Mis padres pusieron su casa en el mercado en enero. Los honorarios legales y la pérdida de ingresos comerciales habían agotado sus ahorros. Mi madre me llamó por última vez, su voz quebrada. Marina, por favor. Estamos perdiendo todo. ¿No puedes ayudarnos? ¿Cómo me ayudaron ustedes?, pregunté. ¿Irrumpiendo en mi casa? ¿Eligiendo a Julia por encima de mí durante 29 años? ¿Enseñándome que solo importaba cuando era útil? Cometimos errores, pero seguimos siendo tus padres. No. Son parientes biológicos que fallaron en la crianza. Hay una diferencia. Colgué y bloqueé ese número también. 2 años después de esa cena me paré en mi apartamento, el mismo hermoso apartamento que intentaron quitarme, y miré la vida que había construido. Mi práctica estaba completamente reservada, especializándome en ayudar a las personas a establecer límites con miembros de la familia tóxicos. Había publicado un artículo sobre sistemas familiares narcisistas que estaba llamando la atención en círculos profesionales. Estaba saliendo con un hombre amable y estable que provenía de una familia sana y no podía comprender la dinámica con la que había crecido. Había mantenido pestañas en mi antigua familia a través de conocidos mutuos, no porque me importara sino porque quería asegurarme de que se mantuvieran alejados de mí. Julia vivía con mis padres en un pequeño alquiler, trabajando a tiempo parcial en un supermercado mientras ellos cuidaban a Sofía. La manutención de Brett cubría lo básico, pero el estilo de vida que ella había esperado, el que había tratado de construir atrapando a Marcus, había desaparecido. Marcus se había casado con otra persona, una mujer de una familia sana que sus padres adoraban. Mis padres habían envejecido dramáticamente. El estrés de todo había pasado factura. El concesionario de mi padre había sido vendido para pagar honorarios legales y deudas liquidadas. El negocio de catering de mi madre nunca se recuperó. Habían perdido su hogar, su posición social, su cómoda jubilación, y habían perdido a la hija que podría haberlos ayudado si alguna vez la hubieran tratado como si importara. No sentí culpa por su situación. Habían construido sus vidas sobre una base de favoritismo y permisividad de comportamiento tóxico. Cuando esa base se desmoronó, cayeron con ella. Eso fue justicia, no crueldad. A veces pensaba en contactarlos, en ofrecer algún tipo de rama de olivo.
Luego recordaba a mi padre midiendo mis paredes para la cuna de Julia, a mi madre clasificando mi ropa como si fueran donaciones, a Julia planeando qué habitación sería la guardería, mi oficina donde ayudaba a la gente a sanar de familias como la nuestra. Sin embargo, me enseñaron una lección importante, aunque nunca tuvieron la intención de hacerlo. Algunas personas tomarán todo lo que tienes y aún así creerán que tienen derecho a más. La única forma de protegerse es cortarlos por completo. Construir una vida a la que no puedan acceder. Prosperar en espacios que no pueden invadir. Mi apartamento era más que solo un hogar ahora. Era un símbolo de todo lo que había construido sin ellos. Todo lo que me había convertido a pesar de ellos. Cada paciente que ayudaba, cada límite que modelaba, cada persona a la que enseñaba a valorarse a sí misma era prueba de que su evaluación de mí había sido incorrecta. Ya no era la hija invisible. Yo no era el plan de respaldo. Yo no era la débil que no podía decir no. Yo era la mujer que había dicho no cuando más importaba. Que había protegido su santuario, que se había negado a dejar que la gente tóxica definiera su valor. Y era feliz, genuina y pacíficamente feliz, de una manera que nunca lo había sido cuando estaba tratando de ganarme su amor. Las cámaras de seguridad seguían allí no porque esperara que regresaran, sino porque había aprendido a proteger lo que era mío. La llave de repuesto había sido destruida. Las cerraduras habían sido cambiadas. Mis límites eran de titanio, ahora forjados en el fuego de esa confrontación final. A veces la gente preguntaba si alguna vez me arrepentía de cortarlos tan completamente. Mi respuesta siempre fue la misma. No puedes arrepentirte de protegerte de personas que te vieron como un recurso en lugar de una persona. Habían elegido a Julia por encima de mí durante 29 años. Finalmente me había elegido a mí misma. Y a diferencia de sus elecciones, la mía había llevado a la paz, el éxito y la felicidad genuina. Esa fue la mejor venganza de todas. Actualización, 2 años después. La notificación llegó un martes por la tarde mientras estaba entre sesiones con pacientes, un correo electrónico de un nombre que no había visto en años. Marcus Tomlinson, mi ex casi cuñado. El asunto decía simplemente: debes saberlo. Dudé antes de abrirlo. 2 años de paz. 2 años de construir una vida libre de la toxicidad de mi familia biológica. Y ahora esta posible intrusión. Pero la curiosidad ganó. Hice clic. Doctora Castaños. Espero que este correo electrónico la encuentre bien. Me estoy comunicando porque pensé que merecía saber lo que ha estado sucediendo con Julia y sus padres. Normalmente no rompería mi regla de separación completa, pero dado todo lo que hizo por mí sentí que debería estar al tanto. Julia ha estado contactando a mi esposa Amanda. Los mensajes comenzaron de manera inocua. Felicitaciones por nuestra boda, esperanzas de que estuviera feliz, disculpas por el pasado. Amanda, siendo la persona amable que es, respondió cortésmente. Eso fue un error. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más invasivos. Julia comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. La iglesia de mis padres, el restaurante donde Amanda trabaja como gerente, incluso nuestro vecindario, a pesar de vivir a 30 millas de distancia. Trae a Sofía, la niña tiene 2 años ahora, y la usa como accesorio, hablando en voz alta sobre cómo el padre de Sofía nos abandonó, y cómo algunos hombres no pueden manejar la responsabilidad. Cuando Amanda le pidió que se detuviera, Julia escaló. Presentó un informe policial falso alegando que le debía manutención de los hijos atrasada. Fue fácil de refutar con la evidencia de ADN y el reconocimiento legal de paternidad de Brett, pero le causó a Amanda un estrés significativo en el trabajo. Su empleador tuvo que ser informado sobre la situación para entender por qué la policía estaba haciendo preguntas. Luego, la semana pasada sucedió algo que creo que debe saber. Julia se presentó en la casa de mis padres con Sofía, su madre, y un reportero de noticias local. Estaba tratando de presentar una historia sobre padres irresponsables que escapan de la responsabilidad, y quería filmar frente a la casa de mis padres. Mi padre, bendito sea, llamó a la policía antes de que pudieran comenzar a grabar. El reportero se fue inmediatamente una vez que se explicó la situación. Aparentemente Julia le había dicho que yo era el padre y me negaba a pagar la manutención. Le había mostrado mensajes de texto manipulados que hacían parecer que estaba evadiendo la responsabilidad. Cuando el reportero pidió mi información de contacto para obtener mi versión, Julia se puso agresiva.
Comenzó a gritar que todos estaban en su contra, que su propia hermana había destruido su vida por celos, que había perdido todo por la crueldad de otras personas. Su madre simplemente se quedó allí sosteniendo a Sofía con aspecto exhausto y derrotado. Doctora Castaños, le digo esto porque Julia la mencionó específicamente. Dijo, y cito: Marina cree que es intocable en su apartamento perfecto con su vida perfecta, pero me voy a asegurar de que todos sepan lo que realmente es. Ella va a pagar por lo que le hizo a nuestra familia. El reportero, para su crédito, hizo su investigación. Llamó a mi abogado y verificó la evidencia de ADN. Luego escribió un artículo, pero no el que Julia quería. Fue sobre fraude parental y el daño que las falsas reclamaciones de paternidad hacen a las familias. Julia no fue retratada con simpatía. Me preocupa que pueda escalar su enfoque hacia usted. Claramente se está desmoronando y la ve a usted como la arquitecta de su caída en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Por favor, tenga cuidado. Saludos cordiales. Marcus. Me recosté en mi silla procesando la información. Una parte de mí había sabido que este día llegaría. La gente como Julia no acepta las consecuencias. Externalizan la culpa. Reescriben la historia. Construyen narrativas donde siempre son la víctima. Lo había visto en innumerables pacientes lidiando con miembros de la familia narcisistas. El patrón era de libro de texto. Pero otra parte de mí sintió el viejo giro familiar de ansiedad, la niña pequeña que había pasado su infancia tratando de hacerse más pequeña, menos amenazante, más aceptable para padres que nunca la aceptarían. Esa niña susurró: tal vez si la hubieras ayudado. Tal vez si hubieras sido más amable. Tal vez si le hubieras dado una oportunidad más. Reconocí esa voz por lo que era, la respuesta al trauma de un niño chivo expiatorio programado para asumir la responsabilidad del comportamiento de su abusador. Había trabajado demasiado duro en terapia para dejar que se arraigara ahora. Reenvié el correo electrónico de Marcus a mi abogada, una mujer perspicaz llamada Teresa Vázquez que se especializaba en casos de acoso y acecho. Luego llamé a la oficina de seguridad del edificio y les actualicé con fotos de Julia, mi madre y mi padre, instruyéndoles que a estas personas nunca se les permitiría el acceso al edificio bajo ninguna circunstancia. ¿Deberíamos preocuparnos por un problema de seguridad?, preguntó el jefe de seguridad, un oficial de policía retirado llamado Don Rivera. Potencialmente, admití. Tengo un familiar con un historial de violaciones de límites y comportamiento escalado. Quiero ser proactiva. Entendido. Marcaremos sus fotos en nuestro sistema. Si alguien intenta seguir a otro residente, lo detendremos. Si alguien pregunta por usted en el escritorio, la llamaremos antes de dar cualquier información. Esa noche le conté a mi novio James sobre el correo electrónico. Habíamos estado saliendo durante 18 meses, una relación sana construida sobre el respeto mutuo, la comunicación clara y el afecto genuino. Él era un cirujano pediátrico, alguien que entendía las carreras exigentes y la importancia de los límites personales. Su familia me había recibido calurosamente, un marcado contraste con la aceptación condicional con la que había crecido. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó él con su brazo alrededor de mis hombros mientras estábamos sentados en mi sofá, el mismo sofá que Julia una vez había planeado reclamar como propio. Documentar todo. Aumentar la seguridad. Esperar a ver si realmente hace algo o si esto es solo fanfarronería. Me incliné hacia su sólida calidez. Una parte de mí quiere contactarla para tratar de disipar lo que sea que esté planeando. Pero sé que es la vieja programación la que habla. Lo que ella quiere es la participación. Atención-reacción, cualquier tipo de respuesta emocional. Alimenta la narrativa de que soy la villana en su historia. Has trabajado duro para construir esta paz, dijo James en voz baja. No dejes que ella te la robe. Tenía razón. Había construido algo hermoso de las cenizas de mi infancia. Mi práctica estaba prosperando. Recientemente había contratado a 2 terapeutas asociadas para manejar el exceso de clientes. Mi grupo de apoyo para chivos expiatorios familiares se había expandido a 3 sesiones semanales con una lista de espera. Me habían invitado a hablar en conferencias sobre sistemas familiares narcisistas y los enfoques terapéuticos para sanar el abandono emocional infantil. Mi vida personal era igualmente rica. James y yo estábamos discutiendo mudarnos juntos. Tenía amigos genuinos que me valoraban por quién era, no por lo que podía proporcionar.
Había viajado a lugares que siempre había soñado con ver. Había publicado artículos, construido respeto profesional, creado una vida que importaba. Y lo había hecho todo sin mi familia de origen. Esa fue la parte que probablemente enfureció más a Julia. Había demostrado que no solo se podía sobrevivir sin ellos, sino prosperar. Su narrativa requería que yo fuera miserable, sola, consumida por el arrepentimiento por elegir los límites sobre la lealtad familiar. Mi felicidad era evidencia de que su visión del mundo era incorrecta. El primer contacto directo llegó 3 días después. Una carta llegó a mi oficina dirigida con una letra que reconocí como la de mi madre. Mi recepcionista, informada sobre la situación, me la trajo con las cejas levantadas. ¿Debería abrirla?, le pregunté a Teresa por teléfono. Sí, pero documente todo. Fotografía sobre el matasellos, el contenido. Si esto escala a una orden de restricción, necesitaremos evidencia del patrón. La carta era quinta esencia de mi madre, manipuladora envuelta en martirio. ¿Marina? Sé que no quieres saber de mí, pero soy tu madre y necesito que entiendas lo que le has hecho a esta familia. Julia está sufriendo. Sofía pregunta por su tía a veces, ¿y qué se supone que debo decirle? ¿Que su tía es demasiado egoísta y cruel para preocuparse por su propia familia? La salud de tu padre está fallando. El estrés de todo ha provocado problemas cardíacos. Podría necesitar cirugía, pero no podemos pagarla debido a todos los honorarios legales de la situación que creaste. Lo he perdido todo, mi negocio, mi hogar, mi posición en la comunidad. La gente cruza la calle para evitar hablar conmigo. ¿Sabes lo que se siente? Ser tratada como una criminal porque tu propia hija puso a toda la familia en tu contra. Todo porque no te molestaste en ayudar a tu hermana embarazada cuando más te necesitaba. Te crié mejor que esto, Marina. Te enseñé sobre la lealtad familiar, sobre el perdón, sobre la caridad cristiana. ¿A dónde se fue esa niña? La dulce hija que solía ayudarme en la cocina, que solía preocuparse por los sentimientos de otras personas. Julia cometió errores, sí, pero ha pagado por ellos 1000 veces. Está sola luchando por criar a un hijo sin apoyo, trabajando en un trabajo de salario mínimo mientras intenta volver a estudiar. Está tratando de mejorar, de construir un futuro para Sofía, y todo lo que recibe es juicio y rechazo. Tu padre dice que debería aceptar que estás perdida para nosotros, que la Marina que conocíamos se ha ido. Pero no puedo creer eso. No puedo creer que mi hija se haya convertido en esta persona dura e implacable que vería sufrir a su familia y no sentiría nada. Te lo ruego, Marina. No por mí. Ni siquiera por Julia. Por Sofía. Es una niña inocente que merece conocer a su familia. Merece una tía que pueda ser una influencia positiva, que pueda mostrarle cómo se ve el éxito. Tienes tanto, tu carrera, tu apartamento, tu vida aparentemente perfecta. ¿No puedes tener algo de compasión por una niña pequeña que no ha hecho nada malo? Por favor, llámame. Por favor, intentemos sanar a esta familia antes de que sea demasiado tarde. Tu madre que te ama. La leí 2 veces. Mi cerebro de terapeuta identificó automáticamente las tácticas de manipulación. Hacer sentir culpable, reescribir la historia, chantaje emocional, hacerse la víctima, invocar el bienestar de un niño. La implicación de que mi éxito me obligaba a compartirlo, la sugerencia de que mis límites eran defectos de carácter en lugar de una autoprotección saludable. La vieja Marina, la que había pasado 29 años tratando de ganarse migajas de aprobación paterna, habría sentido la culpa como un peso físico. Se habría cuestionado a sí misma preguntándose si tal vez estaba siendo demasiado dura, considerado si debería extender una rama de olivo. La Marina actual lo reconoció por lo que era. Una clase magistral de manipulación emocional diseñada para romper mis límites y atraerme de nuevo a su disfunción. Fotografié cada página y la agregué al archivo creciente que Teresa estaba manteniendo. Luego trituré el original y lo tiré. No respondí. Responder solo confirmaría que este método de contacto funcionó, que la persistencia podría atravesar mis paredes. La segunda carta llegó una semana después, esta vez de Julia directamente. Era más larga, más enojada y mucho menos calculada. ¿Marina? Mamá me dijo que te escribió y la ignoraste. No me sorprende. Ignorar a las personas que te necesitan es algo así como tu especialidad, ¿no? Te sientas en tu torre de marfil jugando a la terapeuta, pretendiendo preocuparte por los problemas de las personas mientras tu propia familia se desmorona. ¿Sabes cómo es mi vida ahora?
Trabajo 40 horas a la semana en un supermercado escaneando artículos para personas que me miran con lástima o disgusto porque todos en esta ciudad conocen mis asuntos gracias a ti. Llego a casa exhausta a un niño pequeño que llora en el abarrotado alquiler de mis padres donde todos compartimos un baño. No puedo pagar mi propio lugar. No puedo pagar. No puedo pagar nada porque destruiste mi relación con Marcus, me costaste la manutención de los hijos que merecía y pusiste a todos en mi contra. Sofía se merece algo mejor que esto. Se merece la vida que podría haberle dado si no hubieras interferido. Podría haber tenido un padre, un hogar de verdad, estabilidad. En cambio tiene una madre estresada y exhausta que apenas puede llegar a fin de mes. Y tú lo tienes todo. Tienes dinero, éxito, respeto, libertad. Tomaste la vida que debería haber sido mía y me dejaste con migajas. Sé que te crees muy inteligente, mucho mejor que yo. Siempre lo hiciste. Incluso cuando éramos niñas actuabas superior con tus notas perfectas y tus becas y tu actitud de no necesito a nadie. Estabas celosa de que mamá y papá me amaran más, de que yo fuera más bonita y más divertida y la gente realmente quisiera estar cerca de mí. Bueno, felicidades, Marina. Ganaste. Tuviste tu venganza por ser la hija menos amada. Destruiste mi vida y nuestra familia y puedes sentirte moralmente superior al respecto. Pero el karma es real, hermana mayor. Un día estarás sola en ese apartamento que guardas como un dragón que atesora oro. Y te darás cuenta de que todo tu éxito no significa nada sin familia. Querrás que alguien se preocupe cuando estés enferma o triste o asustada. Y no habrá nadie porque elegiste estar sola. Elegiste la amargura sobre el perdón. Elegiste la venganza sobre el amor. Espero que haya valido la pena. Esta carta reveló más de lo que Julia pretendía. Los celos, el derecho, la incapacidad fundamental para aceptar la responsabilidad. Todo estaba allí desnudo y sin filtrar. Ella creía genuinamente que merecía el dinero de Marcus y mi apartamento. Honestamente pensó que era la víctima en este escenario. Y la amenaza en ese último párrafo, el karma es real, eso era nuevo. Eso era escalada. Reenvía ambas cartas a Teresa, quien respondió en 1 hora. Esto es suficiente para una orden de restricción si quieres seguirla. La amenaza implícita en la segunda carta, combinada con el informe de acoso de Marcus y la emboscada mediática intentada, establece un patrón de comportamiento escalado. Recomendaría que la presentemos. Lo consideré. Una orden de restricción formalizaría los límites que ya había establecido. Crearía consecuencias legales si Julia continuaba contactándome, pero también escalaría el conflicto, lo que podría desencadenar exactamente el tipo de respuesta dramática que estaba tratando de evitar. Esperemos por ahora, le escribí. Pero prepare el papeleo. Quiero estar lista para presentarla inmediatamente si sucede algo más. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en Sofía, una niña pequeña atrapada en la disfunción en la que había nacido, llevando el ADN de un padre que no quería tener nada que ver con ella, siendo criada por una madre que la veía como una herramienta para la manipulación, y abuelos que habían permitido los peores comportamientos de esa madre durante décadas. La parte terapéutica de mí le dolía por esa niña. Ella era inocente en todo esto, otra generación dañada por el ciclo de narcisismo y permisividad. Pero también sabía que involucrarme solo me arrastraría de vuelta al caos. Julia usaría cualquier contacto como palanca, cualquier bondad como prueba de que podía ser manipulada. Sofía se convertiría en otra arma en su arsenal. La parte más cruel de establecer límites con miembros de la familia tóxicos es aceptar que no puedes salvar a todos. A veces protegerte significa ver a otros sufrir las consecuencias de elecciones que tú no tomaste. Pensé en la carta de mi madre, la acusación de que me había vuelto dura e implacable. Tal vez sí. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba ser para sobrevivir. La suavidad y el perdón ante las implacables violaciones de límites no eran virtud, era autodestrucción. Pasaron 2 semanas en silencio. Empecé a esperar que las cartas hubieran sido un último intento de romper mis muros, que Julia se rendiría y centraría su energía en otra parte. Debí haberlo sabido mejor. La llamada provino de seguridad del edificio a las 10:47 de la noche, un viernes por la noche. Doctora Castaños, tenemos una situación. Una mujer que dice ser su hermana está en el vestíbulo con un niño. Está diciendo que es una emergencia familiar y exigiendo subir.
Le hemos dicho que no está en la lista aprobada, pero se está poniendo cada vez más agitada. Ha amenazado con llamar a la policía y denunciar que le estamos impidiendo ver a su hermana, que está en peligro médico. Estoy bien sin peligro médico, dije, mi ritmo cardíaco acelerándose. No se le permite el acceso bajo ninguna circunstancia. Si no se va voluntariamente, por favor llame a la policía usted mismo y haga que la retiren por allanamiento. Entendido. Estoy documentando esta interacción. ¿Quiere que me quede en línea con usted? Sí, por favor. A través del teléfono pude escuchar voces elevadas de fondo. La voz de Julia, estridente e insistente. Mi hermana me necesita. Ha habido un accidente. No pueden impedirme verla. Luego otra voz más tranquila. Don Rivera. Señora, tengo a la doctora Castaños al teléfono ahora mismo. Ella confirma que no hay emergencia y que no está autorizada a entrar al edificio. Necesita abandonar las instalaciones inmediatamente. Está mintiendo. Solo está tratando de mantenerme alejada de la familia. Esto es abuso de ancianos. Mi madre está ahí arriba y necesita ayuda. Su madre no vive en este edificio y la doctora Castaños tiene 32 años. Señora, estoy llamando a la policía ahora. Tiene 2 minutos para irse voluntariamente antes de que lleguen. Todos se arrepentirán. Voy a demandar a este edificio. Demandarla a mi hermana. Demandarlos a todos ustedes. Esa niña de ahí arriba está manteniendo prisionera a mi madre. El llanto de un niño había comenzado de fondo. Sofía, confundida y asustada por la creciente histeria de su madre. Mi corazón se rompió por ella incluso cuando mi determinación se endureció. Este era exactamente el patrón del que había pasado 2 años escapando. La policía está en camino, me dijo Don por teléfono. Ella todavía está en el vestíbulo. Se sentó en el suelo con el niño y dice que no se irá hasta que la vea. No voy a bajar, dije con firmeza. Pase lo que pase, no me involucraré con ella directamente. Entendido. Tengo esto bajo control, doctora Castaños. La policía llegó 8 minutos después. A través del teléfono escuché a los oficiales tratando de razonar con Julia, la escuché cambiar de táctica de la histeria a la víctima llorosa. Solo estoy tratando de ver a mi hermana. Soy una madre soltera con dificultades y mi familia se ha vuelto contra mí. Todo lo que quería era hablar con ella y esta gente me está tratando como a una criminal. Uno de los oficiales habló. Señora, su hermana ha confirmado que no hay emergencia y que no es bienvenida en este edificio. Actualmente está allanando propiedad privada. Necesita irse ahora o tendremos que acusarla. ¿Acusarme por tratar de ver a mi propia hermana? Esto es una locura. Ella ha puesto a todos en mi contra. Los ha manipulado a todos ustedes. Señora, advertencia final. Váyase ahora o enfrente el arresto por allanamiento y crear un disturbio. Una larga pausa. Luego el llanto de Sofía se intensificó y escuché la voz de Julia cambiar a un tono de mártir. Bien, me iré. Me llevaré a mi hija y volveré a nuestra triste pequeña vida mientras mi hermana vive en el lujo ahí arriba. Pero todos sabrán la verdad sobre qué clase de persona es realmente Marina Castaños. Todos sabrán que le dio la espalda a su familia, a su propia sobrina, eligió el dinero y el orgullo sobre el amor y la compasión. Pasos, una puerta abriéndose, luego la voz de Don. Se ha ido, doctora Castaños. Se fue en un Honda Civic azul con el niño. Los oficiales se están asegurando de que realmente abandone la propiedad. Gracias, Don. No hay problema. Estoy presentando un informe de incidente. Si regresa tendremos documentación para un cargo formal de allanamiento. Después de colgar me senté en mi sala de estar segura, ganada con tanto esfuerzo, y lloré. No por Julia, no por mis padres, ni siquiera realmente por Sofía, aunque su participación inocente hizo que todo fuera más doloroso. Lloré por la familia que nunca tuve. Por la hermana que podría haber sido una aliada en lugar de una enemiga. Por los padres que podrían haber amado a ambas hijas por igual en lugar de enfrentarlas. Pero sobre todo lloré de alivio. Porque había mantenido el límite. No había bajado. No me había involucrado. No había dejado que la culpa, el miedo o la manipulación me arrastraran de nuevo a la disfunción. Me había elegido a mí misma de nuevo y todavía se sentía como la elección correcta.
A la mañana siguiente Teresa llamó. El edificio me envió las imágenes de seguridad y el informe de incidente. Vamos a presentar una orden de restricción hoy. Esto ha ido demasiado lejos. No discutí esta vez. Julia había escalado hasta presentarse en mi casa con un niño a cuestas usando a ese niño como accesorio en sus manipulaciones para crear una escena pública que podría haberse vuelto peligrosa. La línea había sido cruzada. La orden de restricción fue concedida en una semana. A Julia se le ordenó mantenerse al menos a 500 pies de mi residencia y lugar de trabajo, cesar todo contacto directo o indirecto y eliminar cualquier publicación sobre mí de las redes sociales. La violación resultaría en arresto inmediato. Mi madre envió una última carta, esta vez a través de su abogado, amenazando con demandarme por alienación de afecto y infligir intencionalmente angustia emocional. Teresa se rió cuando la leyó. No tienen caso, me aseguró. No puedes alienar el afecto que nunca existió y hacer que la gente rinda cuentas por sus acciones no es angustia emocional, son consecuencias. Envió una respuesta que dejó claro que cualquier otra amenaza legal resultaría en contrademandas por acoso. Nunca volvimos a saber de su abogado. 3 meses después de la orden de restricción vi a mi padre en el hospital. James me había pedido que lo encontrara para almorzar en la cafetería después de una de sus cirugías y doblé una esquina para encontrar a mi padre sentado en una sala de espera de cardiología. Parecía viejo, no solo mayor sino viejo de una manera que me sorprendió, gris disminuido con ropa que colgaba suelta en un cuerpo que había perdido peso significativo. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento vi algo en su expresión. Arrepentimiento tal vez o simplemente agotamiento. Luego su rostro se endureció en la máscara de furia controlada que recordaba de la infancia. Seguí caminando. No me detuve, no hablé, no lo reconocí más allá de ese breve momento de contacto visual. Ahora era un extraño, alguien a quien una vez conocí, alguien cuyo ADN compartía, pero ya no alguien que tuviera algún reclamo sobre mi tiempo, energía o compasión. Más tarde le conté a mi terapeuta sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste?, preguntó ella. Como ver a alguien con quien solía trabajar, dije lentamente. Alguien que no me gustaba particularmente, con quien no tengo ninguna razón para hablar más. No dolió como pensé que lo haría. Fue simplemente... ¿nada? Ella sonrió. Eso es sanación, Marina. Así se ve cuando realmente has procesado el trauma y has seguido adelante. No odio, no ira, ni siquiera tristeza. Solo nada. Ella tenía razón. Había pasado 2 años construyendo una vida tan llena de conexión genuina, trabajo significativo y amor auténtico que la ausencia de mi familia biológica había dejado de ser una herida y se había convertido simplemente en un hecho. Eran personas que habían tenido la oportunidad de conocerme y habían elegido no hacerlo. Esa fue su pérdida, no la mía. Mi práctica continuó creciendo. Mi relación con James se profundizó. Nos mudamos juntos, comenzamos a hablar de matrimonio y de la familia que podríamos construir juntos, una basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. Publiqué mi primer libro sobre la recuperación de sistemas familiares narcisistas. Entrené a otros terapeutas en enfoques informados sobre el trauma para el distanciamiento familiar. Y cada día vivía en el apartamento que habían intentado quitarme, el espacio que habían invadido con sus medidas y sus planes y su certeza absoluta de que me doblegaría a su voluntad. Cada día era prueba de que se habían equivocado conmigo. Nunca fui la hija débil que no podía decir no. Fui la hija fuerte que había dicho no cuando más importaba y había construido una vida tan hermosa que su ausencia apenas se notaba. Esa era la verdad, que Julia no podía aceptar la realidad que mis padres no podían enfrentar. No los necesitaba. Nunca los había necesitado. Y estaba mejor sin ellos. La orden de restricción se mantuvo vigente. Las cartas se detuvieron. Las apariciones nocturnas cesaron. Finalmente habían aprendido lo que había estado tratando de enseñarles todo el tiempo, hablaba en serio y mis límites no eran negociables. Terminé de ser el chivo expiatorio familiar. Terminé de ser el plan de respaldo. Terminé de ser cualquier cosa que no fuera exactamente quien elegí ser. Y quien elegí ser era libre.